Zúñiga, porque de acuerdo a la nueva ley de telecomunicaciones, a partir de hoy, todas las personas que cuenten con líneas de telefonía móvil, es decir, del celular, deberemos registrar los números en donde dice que con la respectiva compañía celular y que si no lo hacemos en 120 días, la empresa suspenderá la línea. Y como le he contado a usted que nadie en el gobierno quiere salir a explicar, yo le aprecio mucho, muchísimo al doctor Jorge Bravo, universitario, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y por supuesto profesor de la UNAM, que me haya aceptado esta llamada en aras de qué, de obtener claridad de algo que la mayoría de los mexicanos no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni qué, ni para qué. Doctor Jorge Bravo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes. Encantado de estar contigo, con tus audiencias y te deseo lo mejor este 2026. Igualmente, muy feliz año, doctor. A ver, dime, ¿tú nos puedes explicar de qué estamos hablando cuando hoy empieza un plazo para dar datos que todavía no se sabe bien a bien cuáles son, ni a quién, pero sobre todo ni cómo para no perder la línea telefónica? Claro que sí, Joaquín. En realidad este registro o identificación celular empieza mañana, el 9 de Mañana. enero. Los operadores de telecomunicaciones ya lo iniciaron desde ayer, 7 de enero, y va a haber dos vías para registrarte o identificarte, que es presencial, ir a un centro de atención a clientes de la compañía telefónica, o bien de forma virtual a través de internet, porque el mismo operador te va a enviar un mensaje de texto con un enlace donde le vas a hacer clic y ahí vas a poder identificarte. En cualquiera de las dos opciones, el usuario, como tú o como yo, sobre todo de líneas de prepago, porque las de pospago, Joaquín, pues ya tienen los datos de los usuarios que Ah, son de pospago, que son aproximadamente 6% del total de las líneas, pero el resto, más del 80%, equivalente aproximadamente a 100 millones de líneas, tienen que ir con su operador, con su credencial para votar o con su CURP, y ahí se va a identificar a una persona moral, como son las empresas, o una persona física, como tú y yo, Joaquín, a partir de mañana, aunque ya lo iniciaron los operadores, y el plazo, como tú muy bien mencionabas, es hasta el 30 de junio de 2026. Después de ese día, la línea celular que usamos para comunicarnos, para acceder a la educación, a servicios de salud, de movilidad, va a quedar suspendida, Joaquín. a ver, doctor Bravo, dime, ¿esto quiere decir que esta medida es solo para los teléfonos de prepago? No, es para todos los usuarios de telefonía móvil. Sí. Lo que pasa es que los de pospago, puesto que pagan una factura, llega a su domicilio, ya están identificados, es decir, los operadores ya saben quiénes son sus clientes de pospago. Pero el caso del prepago no lo tienen con esa claridad, hay que identificarse, pero es para todos los usuarios de telefonía móvil, de todos los operadores de telecomunicaciones, tanto los que tienen una red propia de telecomunicaciones como aquellos que se les llama operadores móviles virtuales, Joaquín, que son entre 25 y 30 millones de líneas, y estos pequeños operadores ya han expresado su preocupación de que no puedan implementar este registro o identificación precisamente porque ellos no tienen la red, la infraestructura, solamente venden un servicio, un chip, en todo caso los teléfonos, pero no cuentan con un registro propio. Hay que decir, Joaquín, y esta es la única ventaja que yo veo de este registro, es que la base de datos está en poder, en control de los operadores de telecomunicaciones. Eso sí es positivo, Joaquín, porque los registros anteriores, porque este es el tercer intento, hubo un Renault, Sí, hubo un Panout, esas bases de datos fueron públicas, una se filtró a internet, sí. otra fue declarada inconstitucional, y esta tercera sí está en poder de los operadores que invierten en ciberseguridad,
y se preocupan por la calidad, el servicio y la experiencia de sus clientes, Joaquín. A ver, entonces, doctor Bravo, yo que tengo uno de prepago y uno de pospago, ¿qué debo hacer? Con el de prepago, cuéntanos porque lo que pasa es que no sabemos. ¿Qué hago? ¿Voy a Claro que sí. Telcel, que es el caso de estos teléfonos, y, o voy con una autoridad, o me espero que me llegue el mensaje, o me llegará por correo, o me llegará por WhatsApp? Es decir, lo que no hay es información, doctor. Así es, bueno, esta es una regulación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que se creó recientemente el año pasado. Puedes hacer dos cosas, Joaquín. Si tú tienes un teléfono de prepago, puedes esperar. En estos días te va a llegar un SMS con un enlace. Tú le haces clic y ahí te registras de forma virtual para que no tengas que ir a un centro de atención a clientes. Si lo prefieres, puedes ir a uno de estos centros en una plaza comercial donde se ubiquen, el más cercano, y con las personas que te atienden, con tu credencial de elector o con tu CURP impreso, te hacen la identificación. Identifican la línea es un número celular con la persona física, que puedo ser yo o tú con nuestro nombre, o la persona moral, que son empresas u organizaciones, y se hace la identificación de la línea. Cabe decir, Joaquín, que esto, según la autoridad, es para reducir la Sí. incidencia de ciertos delitos como la extorsión o el fraude, que muchos de ellos se cometen vía telefónica. Ahora, pues esto de que me llegue un SMS, si vieras el número de mensajes que me llegan por esa vía todos los días, hablándome de mi cuenta que tengo en tal banco que no la tengo, de un trabajo que yo pedí que no he pedido, en fin, todos los estafadores cibernéticos, pues a mí me da mala espina que me manden un mensaje, sea de quien sea, y que yo tenga que darle clic. Yo no lo haría, doctor, por el temor a caer en uno de esos múltiples fraudes cibernéticos que hay. Tienes toda la razón, Joaquín, cada vez hay más este tipo de prácticas, precisamente extorsiones, fraudes, también de algún paquete que quiere llegar a tu casa pero no lo Sí, has pedido. Los operadores de telecomunicaciones tienen esta experiencia, van a decir que es un registro, pero yo creo que esta desconfianza perdura. Es una intromisión finalmente, Joaquín, que nos estén mandando pues este enlace para que tengamos que identificar la línea. También es una molestia para los usuarios que tengamos que ir al centro de atención a clientes para hacer este registro, pero sí tengo que decir que si no se hace en estos 6 meses, la línea va a quedar suspendida. Y aunque se puede retomar una vez que se haga el registro o la identificación, pues ese tiempo que la persona quede desconectada, pues pierde el derecho de acceso a la tecnología, y todo lo que estaba haciendo con su teléfono celular, como tú sabes, Joaquín, pues ya es una parte muy importante hombre. para trabajar, para estudiar, para el entretenimiento, para todo. Por lo que, bueno, son riesgos que deberán atenderse de forma inmediata porque no existe esa confianza. En efecto, nos llegan muchos mensajes y algunos pues son fraudulentos o no son de una fuente confiable. El operador sí lo es, pero la práctica, la cultura y lo que a veces sabemos nosotros, pues puede ser o impedirnos o no generar la confianza para esta identificación, Joaquín. En fin, lo que quiero decir es que estoy lleno de mensajes y voy a creer, ¿por qué voy a creer que un mensaje que me llegue por SMS sea auténtico de Telcel? ¿Cómo saberlo? Y no de un estafador. Claro, en este caso tienes toda la razón, esta desconfianza existe y qué bueno que no lo abras, Joaquín, que no le hagas clic porque se puede contaminar con un virus tu teléfono o puede ser objeto de un fraude, pero en efecto hay personas que no tienen esa experiencia, ese conocimiento, esa alfabetización digital. El operador, bueno, sí va a poner su nombre, cómo se llama, que es un registro, y lo saben hacer
pero no quiere decir que este procedimiento pueda ser lo eficiente, genere la confianza que se necesite. Y la amenaza, quiero insistir en ello, Joaquín, porque la amenaza no solo es que nos lleguen estos mensajes, sino la amenaza es que nos suspendan la línea. Y las personas trabajan, hacen transacciones, Sí. se comunican con sus hijos y Vivimos, se les puede suspender su línea por desconfiar de ese enlace o por no estar suficientemente enterados hasta ahorita. mira, me está entrando en este momento. Fíjate. Alerta Scotiabank Móvil. Se ha iniciado sesión desde un nuevo dispositivo. ¿Fuiste tú? No, pues yo no tengo ninguna cuenta en Scotiabank. Y entonces, lo más seguro sería en todo caso ir a estas oficinas, pero pues si somos, ¿cuántos millones hay, por ejemplo, en Telcel? ¿Tienes el dato aproximado? Sí, mira, en total, Joaquín, estamos hablando de 100 millones de líneas o de usuarios de prepago que tienen que ir con su operador o que van a tener que hacerle clic a ese mensaje SMS que les llegue con el nombre de su operador, explicando qué es el registro, explicando quién ordena esto, que es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y confiando en su operador. En el operador sí hay confianza. Pero Lo pues que pasa es depende, que, pero a como lo tú mejor no dices, sabes si ese mensaje del operador con todos esos datos es efectivamente del operador y no de un estafador. puede ocurrir eso. Lo más confiable, como tú mencionas, es ir a estos centros de atención al cliente, pero sobre todo que haya más información pues de la autoridad. La autoridad es quien está ordenando esto, Joaquín. No es el operador cumple la regulación, invierte en la base de datos y tiene que hacer esto, tanto enviar el mensaje o registrarlos en sus instalaciones o centros de atención al cliente, pero desde luego que falta más información y construir confianza, porque pues prácticamente a nadie nos gusta dar nuestros datos para que eventualmente la autoridad pueda hacer un seguimiento en tiempo real en caso de que hubiera algún tipo de fraude o extorsión o llamadas telefónicas ilegales para pedirnos algún dinero o rescate de un ser querido, Joaquín. Ahora, esto lo hacen delincuentes mayoritariamente, está documentado desde las cárceles. ¿Tú crees que le están preocupados los delincuentes desde las cárceles que les cancelen o no su chip? Si hay un mercado negro de chips de miles o de cientos de miles de chips. En efecto, Joaquín, las cárceles donde ocurren la mayor cantidad de salidas de llamadas prácticamente son call centers de extorsión. Déjame darte algunos datos del INEGI de 2023, Venga. porque ocurrieron 4.9 millones de delitos de extorsión. Aproximadamente son más de 5.200 extorsiones por cada 100,000 habitantes. El 85% de estas extorsiones fue telefónica y todavía más grave, Joaquín, 12.9% de las personas que recibieron esta llamada fueron extorsionados, pagaron la extorsión, ¿sí? Dieron este dinero. Y en efecto la pregunta es ¿por qué entran teléfonos celulares a las prisiones? En efecto, se puede comprar un chip, introducir el teléfono a la prisión y desde ahí a ti, a muchos de tus radioescuchas les ha pasado que les llaman por alguna razón para un rescate de un familiar, pero la idea de esta regulación es que van a identificar esa línea con el nombre de la persona, en este caso la persona física como tú o yo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si te roban un teléfono celular? Tienes que hacer la denuncia como usuario para que el operador de telecomunicaciones suspenda esa línea, en lo que compras otro dispositivo o te lo reponen y recuperan tu línea, digamos, ya libre del riesgo de que el asaltante o quien te lo robó y el extorsionador cometan algún delito con tu línea y tu teléfono. Y luego te van a caer a ti porque estaba a tu nombre.
Claro, eso va a ocurrir porque Sí, está vinculada la línea con tu nombre y es la revisión es en tiempo real. sí. Eso es importante porque en este momento está ocurriendo la extorsión, en este momento está el fraude y, por ejemplo, la Guardia Nacional puede solicitar acceso a esa base de datos. Los operadores por ley deben de colaborar con la justicia y en tiempo real pues pueden llegarte, caerte a ti, como tú bien mencionas, porque es tu nombre, es tu teléfono, es tu número y se está cometiendo un delito con esa línea. Pues yo no sabes lo que te aprecio, Jorge, que me hayas aceptado esta llamada, que nos hayas dado luces sobre este tema, porque, insisto, el gobierno no da nada, ni una sola explicación, y lo único que yo creo, Jorge, es que, doctor Jorge Bravo, lo único que creo, doctor Bravo, es que pues lo más seguro es ir a la oficina de clientes, ¿no? Pero pues si estamos hablando de 100 millones de mexicanos, no te quiero ni contar, ¿no? Bueno, son 6 meses, Joaquín. Yo confío en que la autoridad y los operadores liberen más información. Esto empieza mañana. Esperemos que no ocurra como siempre con los mexicanos, que un día antes la mayoría empieza a identificarse, porque entonces sí se puede haber una aglomeración. Confío en que en estos 6 meses se dé la suficiente información a través de los medios de comunicación social para que los usuarios que tenemos derecho de acceso a la tecnología, Joaquín, pues por lo menos se nos diga cómo hacer este registro, esta identificación, como tú lo estás haciendo aquí con tu auditorio. Pues gracias, Jorge Bravo, porque él es el primer especialista que me acepta salir a explicar esto que, repito, el gobierno no ha salido a explicar. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Joaquín, y muy buenas tardes. Oye, ¿y cómo le sabes, caray? Gracias, Jorge. Gracias a ti. Muchas gracias al doctor Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y profesor de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México.